En este vídeo vamos a hablar sobre una fuerza más. Esta fuerza se llama tensión y la asociamos a cuando tenemos cuerdas. Vamos a hacer un ejemplo sencillito. Supongamos que tenemos dos cuerpos, cuerpo 1 y el cuerpo 2, y estos dos cuerpos están unidos por una cuerda. Esta cuerda va a generar sobre estos cuerpos una ligadura. Estos dos cuerpos tienen que moverse a la vez. Esa ligadura se va a transmitir a lo largo. Esa ligadura se va a transmitir a lo largo de la cuerda en forma de tensión. Vamos a dibujar las fuerzas que actúan sobre estos cuerpos. Sobre el cuerpo número 1 actúa una fuerza vertical y hacia abajo, que es el peso. Y actúa una fuerza vertical y hacia arriba, que es la normal. Recordamos que el peso siempre es vertical y hacia abajo, la normal es perpendicular a la superficie de contacto y hacia afuera de la superficie. Además, sobre este cuerpo vamos a hacer actuar una fuerza hacia la derecha, que es una fuerza externa. Alguien está empujando esta caja. Por ejemplo, podría ser el caso de una vagoneta de tren y esta sería la fuerza del motor y esta sería una vagoneta enganchada a la misma que no tiene motor. Además de estas fuerzas, actúa la fuerza de rozamiento. Vamos a ponerles un 1 a cada una porque actúan sobre el cuerpo 1. Y sobre la cuerda tendremos, vamos a pintarla de otro color, tendremos la tensión. Y le vamos a poner tensión 1 porque actúa sobre el cuerpo 1. Vamos al cuerpo número 2. En el cuerpo número 2 tendremos el peso 2. Tendremos la normal 2. Tendremos una fuerza de rozamiento 2. Y en este caso la cuerda tirará de él hacia adelante. Por lo tanto tendremos la tensión de la cuerda exactamente al revés. Estas son las fuerzas que actúan sobre estos cuerpos. Vamos a ver cuántos serían estos valores de la tensión. Para ello vamos a hacer el problema de la siguiente forma. Masa 1 va a valer 10 kilogramos. Masa 2 va a valer 15 kilogramos. El coeficiente de rozamiento entre estas cajas y el suelo va a ser de 0,2. Y la fuerza que está tirando hacia adelante va a ser de 72 newtons. Ahora que tenemos estos datos, podemos aplicarnos la segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton. En este caso tenemos tres cosas a las que aplicar la ley. 1, 2 y la cuerda. Vamos a empezar por la cuerda y la voy a hacer aquí separada. Y ahora vamos a ver por qué. La cuerda. Sobre la cuerda está actuando, si esta es la cuerda, no las hemos dibujado, pero estaría actuando una fuerza hacia la derecha, que sería la reacción de la tensión 1. Como la tensión 1 actúa sobre el cuerpo 1, provocada por la cuerda, el cuerpo hace una fuerza sobre la cuerda hacia la derecha. Y en el otro extremo estaría actuando la tensión 2. De la misma manera, como la cuerda hace una fuerza sobre el cuerpo hacia la derecha, el cuerpo hace una fuerza sobre la cuerda hacia la izquierda. La ley de Newton en la cuerda sería tensión 1 menos tensión 2. Aquí hemos supuesto, obviamente, que el movimiento sería hacia acá. Tensión 1 menos tensión 2 es masa de la cuerda por la aceleración de la cuerda. Y aquí hacemos la primera aproximación que vamos a hacer siempre.
y es que la cuerda no tiene masa. La cuerda pesa muy poco en comparación con los cuerpos, por lo tanto vamos a decir que la masa de la cuerda es casi cero, este término por lo tanto será cero, y entonces las dos tensiones serán iguales. Y como las dos tensiones son iguales, les vamos a llamar únicamente T. Pues bien, vamos a aplicar ahora la segunda ley de Newton a los cuerpos que tenemos en el problema. En el cuerpo 1 tendremos el eje X y el eje Y. En el eje X tirará hacia la derecha la fuerza F y se opondrán al movimiento la tensión 1, que hemos dicho que la íbamos a llamar T, y la fuerza de rozamiento. Y esto será la fuerza de rozamiento 1. Y esto es masa del cuerpo 1 por la aceleración del cuerpo 1. En el eje en el que no hay movimiento, tendremos la normal del cuerpo 1 menos el peso del cuerpo 1, y como no hay movimiento, masa por 0, 0. Sobre el cuerpo 2, tendremos a favor del movimiento tensión 2, que hemos dicho que le vamos a llamar solamente T, menos rozamiento 2, es masa 2 por la aceleración 2. Y en el eje Y tendremos que la normal 2 menos el peso 2 es 0 de nuevo porque no hay movimiento en ese eje. De aquí podemos sacar el valor de la normal 1, que es peso 1, o bien masa 1 por la gravedad, y de aquí el de la normal 2, que es el peso 2, o bien masa 2 por la gravedad. Como este sistema se estará moviendo, el coeficiente del rozamiento será todo el rato cinético, tendrá todo el rato el mismo valor. Y por lo tanto podremos escribir en la primera ecuación del eje X, x1, 1 por el cuerpo 1, será fuerza menos tensión menos, y aquí es el coeficiente de rozamiento por la normal, pero la normal es masa 1 por la gravedad. Y esto es masa 1 por la aceleración. Aceleración 1. El cuerpo 2, en el eje X, el eje Y ya lo hemos usado, será tensión menos más coeficiente de rozamiento, masa 2 por G, coeficiente de rozamiento por la normal, es igual a masa 2 por la aceleración 2. Y aquí vamos a aplicar la segunda aproximación que siempre vamos a aplicar. Y es que la cuerda es inextensible. Inextensible. ¿Qué significa que la cuerda sea inextensible? Significa que como siempre va a tener la misma longitud, si este cuerpo va a una cierta velocidad, este tiene que ir a exactamente la misma. Y si este cuerpo acelera, este también debe acelerar y debe acelerar lo mismo. Por lo tanto, significa que la velocidad del cuerpo 1 debe ser igual a la del 2 y que la aceleración del cuerpo 1 debe ser igual a la del 2. Y le vamos a llamar, por lo tanto, A. Estas dos aproximaciones, tanto la de las tensiones iguales como la de las aceleraciones iguales, las vamos a aplicar siempre y las vamos a aplicar desde el principio. No será necesario escribir aceleración 1 y aceleración 2 en ningún lugar. Al igual que no ha sido necesario escribir tensión 1 ni tensión 2. Cuando lleguemos a este punto, sabremos que hemos hecho bien el problema porque siempre vamos a tener dos ecuaciones en las cuales salga la tensión, en una de ellas negativa y en la otra positiva. De esta manera podemos resolver el sistema por reducción, simplemente sumando las ecuaciones, y las tensiones se irán sin tener que hacer nada. En este caso, fuerza, las tensiones se van, y aquí podemos sacar factor común, mu y g, y nos queda masa 1 más masa 2,
Y esto es igual a, sumando este lado de aquí, masa 1 más masa 2 por, y ya ponemos una única A, que se refiere tanto a la 1 como a la 2 porque son iguales. De aquí podemos despejar la aceleración dividiendo esto hacia acá y nos quedará fuerza menos mu por g por masa 1 más masa 2 entre masa 1 más masa 2, que lo podemos escribir también así, masa 1 más masa 2 menos mu por g, y en este caso observamos que la aceleración tiene que tener unidades de aceleración, y en este término tenemos mu sin unidades por aceleración, con lo cual cuadra, y en este de aquí tenemos fuerza dividido entre masa, que también cuadra porque fuerza entre masa es aceleración. Si aquí sustituimos todos los datos del enunciado, observaremos que esta aceleración es 0,918 metros por segundo al cuadrado. Ya tenemos la aceleración de nuestro sistema. Esta aceleración es parecida a si tuviésemos un único cuerpo que tuviese la masa de ambos. Es como si estuviésemos desplazando los dos cuerpos en uno solo, sin tener en cuenta la cuerda. ¿Qué nos va a diferenciar este problema entonces de uno que solo tuviésemos un cuerpo? Que ahora podemos calcular también la tensión. Podemos calcularla despejando o bien de la ecuación de x2 o bien de la ecuación de x1. Normalmente es más fácil de la ecuación que tiene menos términos, así que utilizaremos la de x2. Despejando, la tensión en x2 es masa 2 por la aceleración más mu por masa 2 y por la gravedad. Podemos sustituir la aceleración por lo que nos ha salido aquí, por este término de aquí si queréis, y nos va a salir que, si simplificamos, esto es masa 2 entre masa 1 más masa 2 por F. Si hacemos las cuentas sustituyendo los números, veremos que es 43,2 newtons. Podemos revisar aquí también las unidades. Esto es masa dividido entre masa, que se va, y nos quedan unidades de fuerza, porque la tensión es una fuerza. Y observaremos que es algo así como repartir la parte de la fuerza que le correspondería al cuerpo 2. ¿Por qué? Porque es la fuerza con la que tiene que cargar esta cuerda. La fuerza del cuerpo 1 ya la está cargando la fuerza F directamente.